Bien, empiezo. Entonces, bueno, yo les voy a enseñar a controlar el tiempo. No muy épico, pero no es. Bien, primero vamos a Suena ver un poco de... importante, perdón el chiste, suena importante eso, controlar el tiempo, ¿verdad? Sí, ¿no es cierto? Mira, Doctor Qué Strange, poder, amigo, Nico, qué tiene razón. poder. Con tal secreto. Bien, vamos a evaluar un poco cuál sería la problemática la problemática que buscamos solucionar con esto, ¿no? Vamos a dibujar una pantalla. Entonces voy a dibujar una partícula. Directamente le voy a pasar a un nuevo objeto. Eh, Vamos a crear una partícula o un caminante, como está explicado en clases, como caminantes, pero no sé, acostumbra a decirles más partículas. Entonces vamos a tener una posición y por ahora se va a inicializar en una posición de 0, y la altura de la pantalla va a ser igual a, va a estar en la mitad de la pantalla. Y lo único que va a hacer es moverse y dibujarse. Voy a dibujar una elipse en las posiciones X e Y. Medio grandecita, y vamos a moverla en sentido horizontal. Todo lo que va a hacer es moverse a una velocidad determinada, ¿no? Entonces aquí vamos a crear una velocidad. Vamos a ponerle, por ejemplo, 5. Entonces, si lo pensamos, si se mueve 5 por segundo, o sea, esta velocidad de estos 5 significan 5 píxeles. Entonces estamos diciendo que se mueve 5 cada que se lee el comando de dibujar, ¿no? Entonces, estamos diciendo que se mueve 5 píxeles cada frame. Si en teoría, cuando nosotros ejecutamos esto en teoría se ejecuta a 60 frames por segundo. Incluso si ponemos el frame rate acá, como en 0, si ejecutamos esto, vamos a ver que el frame rate se ejecuta más o menos a 60 todos los frames, ¿no? Entonces, 60 frames por segundo y por 5 sería 300 píxeles por segundo. Entonces, más o menos debería tardar 3 segundos, un poco más, en recorrer toda la pantalla. Vamos a crear una partícula. Partícula. Ponemos p.dibujar y p.mover. Y si lo ejecutamos así, tenemos nuestra partícula que se mueve de izquierda a derecha. Cuando termina toda la pantalla, vamos a medir qué cantidad de tiempo se demora en terminar toda la pantalla. Eso es lo que queremos. Entonces vamos a crear una variable que sea tiempo. Va a empezar en 0. Y aquí vamos a decir cuando la partícula, la posición X de la partícula sea mayor a... cuando sea mayor al ancho de la pantalla, no, perdón, mientras sea menor al ancho de la pantalla, vamos a decir que tiempo va a ser igual a milis. ¿Qué significa esto? La función milis es una función que me devuelve la cantidad de milisegundos que han pasado en ese frame, perdón, la cantidad de segundos que han pasado desde que empezó a ejecutarse el programa. Entonces, cada vez que yo pregunto milis, o sea, cada vez que yo ejecuto esa función, estoy diciendo que tiempo va a ser igual a la cantidad de segundos que han pasado desde que mi programa empezó. Eso es lo que me devuelve la función milis, básicamente. Entonces, yo aquí estoy diciendo que mientras la posición X de la pantalla sea menor al ancho, es decir, mientras esté en pantalla justo antes de que salga, estoy sumándole al tiempo. Entonces voy a saber cuánto tiempo ha pasado hasta que llegó al final de la pantalla. Entonces aquí voy a escribir mi tiempo. Voy a poner en
100, por ejemplo. Y ejecuto esto. Entonces aquí voy a ver que me lo pone en milisegundos. Entonces básicamente va a ser un número pasando 1000. Entonces, lo que yo puedo hacer es esto, este milis, dividirlo para 1000, para que me devuelva milisegundos. Entonces, lo divido para 1000.0 para que me devuelva un número flotante. Si lo divido para, como es un número entero, si lo divido para 1000 nada más, me devuelve un número entero. Es decir, 1000.0 para que me devuelva un número flotante. Y si ven, ahí tengo 3.5 segundos, más o menos lo que se demora. Entonces yo lo sigo ejecutando y tengo solamente esta pelotita, digamos. Más o menos todos los frames se demora exactamente lo mismo en recorrer toda la pantalla. Pero ahora justamente, ¿qué pasa? Por ejemplo, si ejecutamos muchos modos de mezcla, o en este caso, para hacerlo un poco más simple, lo que voy a hacer es voy a hacer un fondo muy caótico, pero voy a dibujar muchos elementos para intentar justamente que pasen muchas cosas. Y mi frame rate baje para ver lo que ocurre. Entonces, es menor, vamos a dibujar, por ejemplo, no, más incluso, son 500, 700 cosas más, y voy a dibujar un red. Crear una variable de tamaño que va a ser random de 50. Y esto también va a tener un fill que va a ser random. Okay. Y mi partícula lo voy a dibujar en... va a pedir un color dibujar. Y aquí voy a tener un fill clase R, G, B. Entonces, acá en mi función de dibujar, voy a poner 255, vamos a hacer como 0, para que sea roja. Bien. Entonces, ahora como vemos, tengo estas, voy a dibujar estos dos textos por abajo de todo. Entonces, teniendo este entorno caótico, vemos que mi frame rate baja y ahora el elipse se va a demorar mucho más en llegar al borde. De hecho, se va a demorar tanto que lo voy a cerrar y voy a bajar esto porque es demasiado. Voy a poner también no stroke para no tener esa línea. Bien, ahí está. Igual, mi frame rate bajó a menos de 30, entonces ahorita se está demorando 7 segundos, 7.9 segundos en completar toda la pantalla. Entonces, debería haber una forma, de hecho, hay una forma, eso es lo que voy a explicar, que cómo hago para que independientemente del frame rate, la partícula avance a la misma velocidad. Esa sería la cuestión. Entonces, vamos a analizar un poco lo que está ocurriendo. Cuando yo muevo la partícula, yo la muevo a una velocidad constante todos los frames. Entonces, en realidad, lo que ocurre es que cada frame no dura el mismo tiempo. Entonces, yo durante cada frame debería mover esa partícula una proporción específica con respecto al tiempo que ha pasado en ese momento. Entonces, esa proporción la vamos a encontrar con un tipo de variable que se llama tiempo delta. Por eso vamos a poner una función que es mover con tiempo delta. El nombre, tiempo delta, lo va a encontrar así en muchas cosas, sobre todo en motores de videojuego, como delta time. Viene porque delta, es la letra griega delta, un triangulito, se usa en matemáticas cuando se están analizando diferenciales. Entonces, el tiempo delta en realidad es un diferencial del tiempo, que básicamente es la pregunta por cuánto tiempo pasó de un frame a otro. Entonces, si yo tengo la línea de tiempo,
que es una línea relativamente constante en la ejecución de un programa, el tiempo que pasó de un frame a otro es el diferencial de tiempo de esa línea, y por eso es el valor que estoy buscando, que es tiempo delta. ¿Cómo calculamos tiempo delta? Voy a crear un objeto específicamente para calcular eso. Le voy a poner reloj, por ejemplo. Vamos a pedir un reloj. Vamos a crear un reloj, perdón. Reloj. Y va a tener adentro una variable de tipo flotante que va a ser tiempo delta. Va a tener una función actualizar, que va a tomar todos los frames para actualizar el tiempo delta. Y aquí básicamente lo que necesitamos hacer es saber cuánto tiempo, como dije, pasó desde el frame anterior hasta este frame. Entonces necesitamos saber cuánto tiempo había pasado hasta el frame anterior. Entonces vamos a crear una variable que va a ser tiempo anterior. Como dije, esto lo voy a poner con la variable milis, y la variable milis es de tipo entero, entonces puede ser tranquilamente un entero. Podría ser un flotante también, pero la vamos a hacer entero en este caso. La vamos a hacer entero. No, lo voy a hacer flotante, ahora explico por qué. A un flotante le podemos asignar un entero y simplemente te lo convierte. No hace problema, entonces no salta error. Entonces, al final, cuando terminemos de actualizar todo esto, vamos a decir que el tiempo anterior es igual a milis. Entonces, la próxima vez que actualicemos, este tiempo anterior va a estar correcto, porque siempre lo estamos, al final de todo proceso, lo estamos igualando a milis. Entonces, así sé que cuál fue el tiempo anterior, o sea, el tiempo en el frame anterior. Entonces, el tiempo que pasó desde tiempo delta, justamente, que es el tiempo que pasó desde el frame anterior hasta este frame, sería la diferencia que hay justamente entre milis, o sea, el tiempo actual, y el tiempo anterior. Esto es simplemente una recta. Ahora, ¿por qué puse un número flotante acá? Porque esto lo voy a dividir para 1000. Podría haber puesto un entero y dividirlo para 1000.0, pero en este caso, como estoy haciendo una resta de un entero por un flotante, me devuelve un flotante y no tengo que hacer eso. Entonces, me ahorro números por eso. Espero que no haya sido confuso esa última explicación. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Más o menos? Y bueno, básicamente eso es todo lo que necesitamos para sacar el tiempo delta. Ahora vamos a crear acá un reloj. Y al principio de todo vamos a actualizar. Y ya, eso es todo lo que necesitamos. En este caso, lo creé por fuera de todo y lo voy a usar como si fuera una variable global de todo el programa. A veces no es demasiado aconsejable hacer eso con algunas cosas, pero en este caso no va a haber problema. Entonces no tengo que pasarle por referencia a particular ni nada, simplemente acá, cuando se va a mover una velocidad, voy a usar esa variable de tiempo delta. Ahora, exactamente cómo lo voy a usar. Entonces, como habíamos visto al principio, si en teoría yo me muevo 5 píxeles por frame y mi programa debe correr a 60 frames por segundo, me estoy moviendo 300 píxeles por segundo. Entonces, este milis, cuando yo, este tiempo delta, me devuelve, si yo lo tuviera solamente así, me está devolviendo la cantidad de segundos, perdón, la cantidad de milisegundos que pasaron desde el frame anterior hasta este frame. Cuando yo lo divido por 1000, me está devolviendo la cantidad de segundos que pasaron desde el frame anterior hasta este. Justamente me devuelve un valor muy chiquito porque es una porción muy pequeña de un segundo que pasa entre un frame y otro. Idealmente es 1 dividido para 60. Bueno, ese valor muy chiquito es la proporción de tiempo que pasó en ese frame en segundos. Entonces, lo que yo puedo hacer es decir, aquí, ¿cuánto quiero que se mueva por segundo? Es decir, voy a tener una velocidad que va a ser velocidad por segundo.
que va a ser la cantidad de frames por segundo, que en este caso lo estoy pensando como 60, multiplicado por la velocidad. Entonces aquí lo que voy a hacer es velocidad por segundo multiplicado por el tiempo delta del reloj. Y si es que el reloj me está devolviendo una variable flotante sin ningún problema, esto debería funcionar. Lo que tendría que hacer acá es mover con tiempo delta. Mover con tiempo delta. Y lo vuelvo a ejecutar. Y como vemos, se mueve un poco más rápido, bastante más rápido, y termina en 3:43 independientemente del frame rate. Por ejemplo, no voy a dibujar nada. El frame rate va a volver a 60. Lo voy a volver a ejecutar. Y termina en 3:19. Ahora lo voy a ejecutar otra vez. Y esta vez voy a dibujar más aún. Voy a dibujar 1000. El frame rate va a bajar como a 10, calculo. Ah, no, 20 algo. Pero termina otra vez en 3:58. Ahora, si ven, el tiempo en el que termina no es exactamente igual, porque la condición, o sea, el if que me determina cuál es la última lectura del tiempo, la estoy llamando después del movimiento. Entonces, entre esta línea 23 y que la partícula llega al final de su recorrido, este if que se lee y esta asignación pasan un par de milisegundos, o sea, pasan centésimas, incluso menos de segundo, que es esa pequeña diferencia que hay. Pero como pueden ver, la diferencia es mucho menos que antes, y esto se está ejecutando, digamos, en el tiempo en el que debería ejecutarse. Bueno, ahora lo que voy a hacer es crear una segunda partícula para ver la diferencia, básicamente, de cómo funciona uno u otro. Y, bueno, voy a hacer otro pequeño ejemplito de por qué es importante usar esto en algunos casos. Por ejemplo, el más relevante, aquí voy a pasarle una altura. Aquí voy a modificar mi partícula para que reciba una altura. El más relevante caso en el cual es importante usar este tipo de métricas para evaluar el tiempo es, por ejemplo, cuando trabajamos con música. Para alguno que quiera trabajar con música y programación, siempre necesitamos como una ejecución muy bien medida. O sea, la caída, o sea, el disparo de algún sonido, el disparo de algún sample tiene que estar muy bien medido y tiene que ejecutarse cuando debe ejecutarse. Entonces, para esos casos no podemos decir quiero que se ejecute en el frame 300 y que por ahí hay algo que ocasione que el frame rate cambie por alguna razón y termina disparándose en cualquier momento. Entonces, siempre hay que medir esas cosas con tiempos. ¿Qué estoy haciendo? Aquí vamos a mover una con mover y la otra con mover con tiempo delta. Y vamos a ver la diferencia. Como ven, la partícula ya terminó el recorrido y la otra, la que se mueve con frames, sigue moviéndose, digamos. Ahora, otra cosa que puede ocurrir es, acuérdense que mi partícula yo le dije que se evalúe a 60 frames por segundo, porque ese es el frame rate por defecto que trae Processing. Pero, por ejemplo, yo podría comentar estas elipses y puedo forzarle otro frame rate a esto. Simplemente pongo frame rate y le digo, por ejemplo, que quiero que se ejecute a 24 frames por segundo. ¿Por qué haría algo así? Por ejemplo, no tienen una computadora muy poderosa y quieren que todo se ejecute a 24 frames por segundo, así tienen más tiempo para procesar toda la parte visual y pueden destinar cierto poder de procesamiento a otras cosas, a otros programas. Por ejemplo, tienen Pure Data andando por otro lado. Entonces, forzar un frame rate bajo a veces ayuda para ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, le voy a forzar un frame rate de 24
y vamos a ver que la roja, que es la que se mueve perfectamente, se mueve más lento, porque la verde se sigue moviendo a 60 metros por segundo. O sea, es más, si venimos acá y decimos que el tiempo lo vamos a parar con la 2, es decir, con la verde, vamos a ver que el tiempo para, pero en 3.3 punto algo. Entonces, así estamos diciendo que esa partícula se va a mover a 300 frames por segundo independientemente de cómo ocurra, ocurra el programa, independientemente de cualquier cosa que ocurra. Bien, ese es el ejemplo 1. Vamos con un segundo ejemplo. Este ejemplo va a ser un poco para demostrarles por qué es importante hacer esto en las condiciones que les digo, por ejemplo, para música. Y de paso, quiero cubrir un pequeño temita que no está cubierto que no está bien cubierto en un tema de caminantes y todo lo que tiene que ver con movimiento, básicamente porque es potencialmente difícil de hacer de forma correcta, digamos. Pero ayer, jugando ahí con esto, se me ocurre una forma fácil de hacer que una partícula rebote cuando le asignamos el movimiento a través de coordenadas polares. Entonces, aquí lo que vamos a modificar, ambas partículas van a comenzar en la mitad de la pantalla. Digo por 2, y acá vamos a tener un ángulo que va a determinar el movimiento. A es igual a... ángulo es igual a... Entonces lo que vamos a tener para gestionar los rebotes, una forma muy fácil de hacerlo, es tener una dirección, dirección en la cual se está moviendo cada partícula en el eje X y en el eje Y. Estas dos variables voy a hacer enteras porque necesito que sean o 1 o menos 1. Siempre van a ser uno de esos dos valores, así que pueden ser enteras tranquilamente. Entonces, para los rebotes, yo voy a preguntar si mi partícula, la posición X de la partícula es mayor al ancho de la pantalla o X es menor a 0. La dirección en X va a modificarse, se va a invertir básicamente. La multiplico por menos 1 y así me aseguro de invertir esa dirección. Esto lo explican en algunos videos, pero por si acaso, esto que estoy escribiendo, dirección por igual, es igual que escribir que dirección es igual a dirección X por menos 1. Estas dos formas de escribir son exactamente lo mismo, pero la de arriba es más corta. Escribir esto son iguales. Hacemos lo mismo para el eje Y. Solamente que acá vamos a modificar si Y es mayor al alto. Ok. Entonces ahora vamos a calcular el movimiento con coordenadas polares. Vamos a decir que Y más igual a la velocidad por el coseno del ángulo. Y este ángulo lo voy a determinar en grados, así que aquí voy a hacer la transformación a radianes. Y aquí lo mismo, pero con el seno. Ok, y para mi movimiento con tipo delta voy a hacer lo mismo, solamente que en lugar de moverme la velocidad, me voy a mover la velocidad por segundo multiplicada por el tiempo delta. Entonces esto me lo voy a guardar en una variable que va a ser b. Así hago ese cálculo solamente una vez y luego asigno eso como magnitud. Bien. Entonces, si ejecuto esto así como está, y acá, por ejemplo, a una le asigno un
A una le asigno un ángulo de 250 y a otra le asigno un ángulo de 290. Básicamente voy a tener... Vamos a poder mover ambas para que vean lo que ocurre. Y me falta agregar el P1 rebotar. Y en realidad, punto rebotar. Todavía no ejecuto esto dentro de la partícula. Ahorita que me acuerdo, cambié de nombre. Bien, entonces, otra cosa que tengo que decir acá es, a esta multiplicación tengo que agregarle la dirección. Entonces, al valor X le multiplico por dirección X y al valor Y lo multiplico por dirección Y. Ahí está. Ok. Bien, como cuando tengo un borde, rebota para el otro lado y rebota, no rebota direccionalmente, o sea, no es la dirección inversa, sino que como que sigue en su misma dirección, es un rebote un poquito más real. Ahora, este rebote va a tener algunos problemas cuando se toque con esquinas o cuando la velocidad sea muy rápida, o por algunas cosas puede llegar a tener ciertos problemas. Para solventar esos problemas, lo que vamos a hacer es, vamos a guardar, nos vamos a guardar en una variable el valor de X y el valor de Y en el frame anterior, digamos, ¿no? Por eso es X y X anterior e Y anterior. Entonces, después de que, antes de que calculemos la nueva posición en X y la nueva posición en Y, lo que vamos a hacer es asignar la anterior. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos X y aquí tenemos es igual a Y. Bien. Vamos a hacer lo mismo en el otro mover. Y cuando preguntemos por esta condición, vamos a preguntar, X es mayor a Y, es decir, X ya se pasó del borde de la pantalla, es decir, está rebotando con ese borde, y aparte, X anterior es menor o igual a ese borde, es decir, todavía no rebota. O sea, es decir, en el frame anterior todavía no rebotó y en este frame ya rebotó. Entonces, cuando ocurran estas dos cosas, vamos a cambiar la dirección. Caso contrario, no. Porque puede ser que a veces se pase demasiado del borde, entonces va a estar fuera del borde durante 2 frames. Entonces, esos 2 frames voy a empezar a cambiar la dirección como loco y me voy a quedar en ese borde y va a empezar a caminar solito por el borde. Lo cual debe haber pasado, les ha pasado a algunos de ustedes porque alguno me lo consultó directamente hoy. Así que, bueno, esta es la forma de solucionar eso específicamente. Y aquí vamos a preguntar si el X anterior es menor a 0, o sea, si es menor a 0, es decir, se salió del borde de la pantalla, y el anterior era mayor o igual a 0. Aquí vamos a hacer lo mismo para Y. Mayor o igual a 0. Y aquí vamos a hacer lo mismo para Y, solamente que menor o igual a G. Bien, ahí está, ahí tengo mis dos partículas. Voy a achicar un poco la pantalla para que miren por qué quería que vean esto. Aquí voy a poner un ángulo un poquito más grande para que la apertura sea un poquito mayor. Ahorita los dos se están moviendo con mover, el mover normal en frames. Y ¿por qué se mueven a velocidades diferentes? ¿Se mueven a velocidades diferentes? A ver. Ahí lo vi mal. Están en ángulos diferentes. A ver, denme 2 segundos. 270. Ah, aquí está. Ahora sí. Entonces, en teoría, las dos deberían ir exactamente a la misma velocidad. Y siempre rebotan en el mismo momento, ¿no? Ya. Ahora, entonces, por ejemplo, algo que yo voy a hacer es, voy a quitar este frame rate que puse acá. En teoría, mi programa ahorita debería ejecutarse a 60 frames por segundo. Tengo dos partículas, tengan en cuenta, no hay nada en
mi escena prácticamente. Debería ejecutar 60 frames por segundo. Sin embargo, voy a hacer que una se mueva con mover y la otra se mueva con mover con tiempo delta. Y van a ver que después de, no sé, unos 2, 3 segundos, ni siquiera tanto, apenas empiece el programa, ya tengo como un diferente orden en el cual empiezan a rebotar. Esto de cuando empiezo el programa ocurre porque, este tiempo no lo necesito, ocurre porque al principio del programa el frame rate es mucho más bajo. O sea, cuando recién empiezan todo, el frame rate es mucho más bajo. Entonces, no voy a dibujarlos ni moverlos hasta que frame count sea mayor que, por ejemplo, voy a decir 6 por 3, 18, entonces es hasta 180, es decir, vamos a tener 3 segundos en teoría de espacio en blanco y luego empiezo a dibujarlos, para que empiecen con un poco más de exactitud. Hace 3 segundos después, empiezan, en teoría empezaron igual, en teoría el frame rate siempre está yendo a 60, y van a ver cómo después de un par de segundos, realmente, esto empieza a fallar, básicamente, y ya no rebotan al mismo tiempo. Si ven, hay uno que rebota primero está rebotando el verde. Es porque la acumulación de estos pequeños frames que se van perdiendo en cada segundo, se va sumando. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una canción, es la misma lógica que cuando tienen una película con subtítulos y los subtítulos se van adelantando un poquito. Bueno, es porque no usaron milis. Ok, eso es este ejemplo. Y tenía una cosa más. Ya me acordé. Segundo ejemplo. Y ahora vamos a guardar como. Vamos a guardar uno que sea timer. Vamos a crear con esta misma lógica del reloj un timer que funcione en segundos. Entonces, yo voy a mi reloj le voy a crear un timer. Ya me olvidé cómo se hace el timer. Vamos a poner una función que sea setTimer, que va a tener un valor en segundos. Entonces timer es igual a segundos. Y aquí vamos a decir que si timer es mayor a 0, vamos a restarle a timer tiempo delta, después de haberlo calculado, obviamente. Entonces, así, básicamente, timer es una variable a la cual yo le asigno una cantidad de segundos y le voy restando tiempo, la cantidad de segundos que pasan durante cada frame. Entonces, 3 segundos después de que empiece a hacer esta resta, esto me va a devolver 0, básicamente. Entonces, aquí puedo tener varias cosas. Por ejemplo, puedo crearme una función que sea terminó tiempo, que me va a devolver timer igual a 0. Aquí es una función que me va a devolver un valor booleano, que me va a devolver cuando timer es igual a 0, ¿no? Entonces, si timer es igual a 0, significa que se terminó el tiempo. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo hacer un mouse press y cuando doy clic, por ejemplo, puedo hacer que mi reloj tenga un set timer y le voy a pasar 3 segundos, ¿no? Quiero que eso dure mi tiempo, ¿no? Y otra cosa, el set timer va a funcionar solamente si se terminó el tiempo. Porque si no,
si no se terminó el tiempo, digamos, no quiero volver a asignarlo, si no podría simplemente asignar al timer todo el tiempo y nunca se terminaría. Yo quiero poder solo asignarlo cuando se termine. Creo que eso es todo lo que necesito. A ver, veamos. Citar 3. Bien, ahora el ejemplo que yo quiero hacer es básicamente ni siquiera tengo que poner variables. Voy a hacer un lápiz. Que vi alguna consulta. Vi alguna consulta que tenía que ver con cómo dibujar, o sea, con una partícula que se va moviendo, se separa una de otra y queda como un espacio en el medio. Bueno, para llenar ese espacio en el medio, en lugar de dibujar elipses, hay que dibujar una línea en el medio. Entonces, para eso, un buen ejemplo es dibujar un lápiz. Entonces, vamos a usar un lápiz, básicamente. Para eso vamos a usar las posiciones del mouse en X, en Y, P mouse X, P mouse Y. Aquí estoy leyendo en el chat que dicen muy gráfico el ejemplo, sí, genial, es buenísimo. Asumo que es el anterior, el de las dos pelotitas que se van moviendo. Ese ejemplo Sí. es un ejemplo que yo lo aprendí de Ariel Usal. Ariel Usal lo aprendió de Paco, y no sé si Paco por ahí lo aprendió de alguien más, pero Buena escuela esa. va De Emiliano. pasando. Todos los caminos llevan a Paco, ¿no? Todo lo que había ya Paco. Pero va pasando. Bien, entonces las posiciones, la variable p modo x me devuelve la posición del mouse del frame anterior, ¿no? Entonces yo cuando tengo esto, voy a poner, por ejemplo, un background acá, background negro, cuando empezamos. Vamos a poner un background negro cuando empezamos, y esta línea va a ser stroke, va a ser blanca. Bien. Entonces, si ven acá, yo tengo un lápiz que no importa qué tan rápido o lento lo mueva, siempre me va a dibujar una línea, básicamente un lápiz. Ahora, lo que yo voy a hacer es que esta línea solamente voy a poder dibujarla cuando esta línea voy a poder dibujarla cuando cuando mi timer sea mayor a 0. Es decir, ahorita tenía una variable para esto. Terminó tiempo, me devuelve si ya terminó. Entonces, yo quiero lo contrario. Cuando es falso que ya terminó, voy a dibujar voy a poder dibujar, básicamente. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, no estoy dibujando nada. Cuando doy clic, puedo dibujar. Voy a poder dibujar por 3 segundos y después no pasa nada porque no estoy actualizando el reloj. Ahí está. Entonces, por ejemplo, yo doy clic, empiezo a dibujar y 3 segundos después, no me falles, me está fallando, ¿qué pasó? Ya, vamos a ver, acá creo que sé lo que está ocurriendo, déjenme ver. Vamos a hacer un print line. ¿No es mouse preset, Dani? ¿No tendría que ser un mouse release? No, porque yo ahí lo seteo y no estoy aplastando el mouse. O sea, el press es del evento de presionar. No es un constante. Ah, bien, bien. No. Timer. Ahí está. Ahí tengo. Ahí debería dejar de terminar. Es que es igual. Aquí no debería ser igual. Esto debería ser, terminó, es menor a 0. Ahí está. Menor o igual en realidad. Ahora sí. Porque me está dando un valor menor a 0 y no lo reconocía como que terminó. Ahí está. Luego 3 segundos
y ya no puedo dibujar. Dibujo 3 segundos y ya no puedo dibujar más. Dibujo 3 segundos, 1, 2, 3, y ya no puedo dibujar más. ¿Bien? Y ahora vamos a agregarle un poco de color, darle magia. Vamos a poner un color. Cada vez que yo reseteo esto, voy a preguntar también si... no, en realidad aquí cada mouse press voy a asignar un nuevo color. No, así nada más. Color random. Y random 2. Ahí está. Y acá arriba, en lugar de dibujar el frame rate, voy a poner la cantidad de segundos que me queda. Entonces aquí voy a poner R terminó, voy a convertirlo en un valor entero, va a ser una cuenta hacia atrás y le tengo que sumar 1. Porque piensen que este valor empieza en 3 y va hacia abajo. O sea, mientras está contando el segundo 3, está contando desde 2.99 hacia abajo. Entonces yo quiero que en ese espacio entre 2.99 hasta 2 me dibuje el número 3. Entonces le tengo que sumar 1, básicamente, para eso. Entonces aquí lo pongo así. Como no estoy dibujando un fondo, voy a dibujar un rect atrás de esto. El rect va a ser, por ejemplo, de 10,20. No, 10, 10. 20, 20. Esto va a ser así. Y a ver, vamos a ver cómo se ve por ahora. Ok. Más grande. Acá también vamos a cambiar el tamaño de la letra. Vamos a ponerle 20, por ejemplo. Un poquito más. Vamos a ponerlo en 2. Quizá. Ok. Y vamos a ponerle acá el negro. Acá y blanco. Para que el cuadrado sea el mismo color del fondo y la letra sea blanca. Aquí vamos a bajarla a 0. Bien. Y una cosa más, quiero que el timer solo aparezca si no terminó. Entonces, ahora sí tengo este cuadradito. Entonces, por ejemplo, cuando doy clic, puedo dibujar algo. Me está faltando una cosa. Ponerle no stroke. La letra, como veo, podría ser un poquito más grande incluso. 5 y... ya. Aquí me está faltando el color de línea. Le voy a poner el color que estoy asignando cuando doy clic. Ahora sí. Y ahora me da error. ¿Qué error me da? Me falta puntico. Ahí está. Y ahora sí dibujo. Tengo 3 segundos para dibujar y ya no puedo dibujar más. Acá igual hago otro circulito. 3 segundos para dibujar, ya no puedo dibujar más. Y ya no puedo dibujar más. Y acabamos de dibujar. Entonces, ya mismo, ya mismo. Ya, hemos terminado. Emocionante. Bien, consultas, preguntas, dudas.
Sí, perfecto. Eso creo que sería todo. ¿Ven? Dije 45 minutos, quedaron 45 minutos clavados. Bueno, muy Buen bien. manejo del tiempo. No esperaba menos de vos, Dani. O sea que vos tenés un Delta Time programado en la cabeza.